Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo conformado por Andrea Campos, Renato Moreno, Sofía Piña y un servidor, Humberto Montes. En esta ocasión, les vamos a hablar de la carta encíclica Redemptoris Mater del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre la bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina. Objetivos. Los objetivos del texto son comprender que el hecho de la encarnación encuentra unidos indisolublemente a Cristo y a María, él como su Señor y cabeza, y ella en condición de esposa y madre, tal como lo estudiamos en la sesión número 20 titulada María, Madre de la Iglesia. También tenemos que comprender que al igual que una estrella junto con la aurora precede a la salida del sol, así María desde su concepción inmaculada ha precedido la venida del Salvador. También hay que entender que no se trata aquí solo de la historia de la Virgen Madre, de su personal camino de fe y de la parte mejor que ella tiene en el misterio de la salvación, sino además de la historia de todo el pueblo de Dios, de todos los que toman parte en la misma peregrinación de la fe. Su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la Iglesia, para los individuos y comunidades, para los pueblos y naciones, y, en cierto modo, para toda la humanidad. El Concilio Vaticano II subraya que la Madre de Dios es ya el cumplimiento escatológico de la Iglesia. La Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga. Por último, el objetivo principal es reflexionar sobre el significado que María tiene en el misterio de Cristo y sobre su presencia activa y ejemplar en la vida de la Iglesia. Parte 1. Llena de gracia. Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que todos recibieran la filiación adoptiva. Como se estudió en la sesión 12, Jesucristo, encarnación y concepción. En efecto, Dios, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. María está unida al Cristo de un modo totalmente especial y excepcional. Como enseña el Concilio, María sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de Él esperan con confianza la salvación. María es llena de gracia, porque la encarnación del Verbo, la unión hipostática del Hijo de Dios con la naturaleza humana, se realiza y cumple precisamente en ella. María es madre de Dios Hijo, y por tanto, la hija predilecta del Padre, y el sagrario del Espíritu Santo. Con un don de gracia tan eximia, antecede con mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas. María ha sido preservada de la herencia del pecado original, y ella recibe la vida de aquel al que ella misma dio la vida como madre, en el orden de la generación terrena. Cedo la palabra a mi compañera Andrea Campos. Gracias, Humberto, por cederme la palabra. Bueno, el capítulo 2, titulado Feliz la que ha creído, tiene las siguientes ideas principales. María se ha encontrado en el centro mismo de aquellos inexplotables caminos de Dios, y se conforma a ellos por fe, aceptando plenamente todo lo que está dispuesto en el designio divino. La que ha creído que se cumplirán las cosas dichas por el Señor vive cada día el contenido de estas palabras. Esto se refiere a que María, desde el momento de su anunciación y durante toda la vida de Jesús, confirmó que en efecto este mismo era hijo de Dios. Esto también nos muestra que María es la primera entre aquellos a quienes el Padre se ha querido revelar. María lleva consigo la novedad de la fe, es decir, el comienzo del Evangelio. María es bienaventurada por su obediencia de la fe. Durante diversos pasajes de la vida de Jesús se muestra a María siempre con una unión hecha por la fe. Y un ejemplo de ello es cuando en la cruz ella se asocia con su corazón maternal al sacrificio de su hijo. Desde la cruz, María se convierte en el contrapeso de la desobediencia de Adán y Eva. Por último, se revela la integridad de María, llena eres de gracia. Si recuerdan, en la sesión titulada Creo, Creemos, que es la sesión número 6, se habla de que la fe es una gracia y una adhesión de la inteligencia y voluntad a la revelación de Dios. Y un ejemplo de alguien que está llena de fe siempre es María. Ella fue la primera en creer. Pasemos ahora al capítulo 3, titulado Ahí tienes a tu madre. Los puntos más importantes son: María concibe a Jesús haciéndolo hijo del hombre. Al darle luz y amamantarlo, Jesús se convierte en el Verbo que se hizo carne. María es digna de bendición por haber sido madre de Jesús, pero sobre todo por su obediencia a Dios. Como sabemos, la maternidad de María es nueva y distinta, ya que ella fue no solo discípula, sino que también madre de Jesús. Por esto mismo, todas las generaciones deben llamarla bienaventurada. María se vuelve mediadora entre su Hijo y los hombres.
Hay un texto muy importante para recordar aquí, que es el de las bodas de Caná, cuando Jesús ayuda a que haya vino de nuevo y María le dice a los criados, haced lo que él os diga. Aquí se muestra que ella siempre tiene fe en Dios. Y como se vio en la sesión 20, titulada María, Madre de la Iglesia, vemos que ella colabora en toda la obra que debe llevar a cabo su hijo. Al mismo tiempo, en este pasaje se ve que María intercede por los hombres. Es una mediadora entre ellos y su hijo. También se presenta como una portavoz de la voluntad de Jesús. Esta nueva maternidad de María es el fruto del amor que maduró en ella junto a la cruz. Y esto se muestra cuando Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Vemos de nuevo su papel de mediadora y sobre todo madre de los hombres. Por último, en este capítulo se menciona que María une dos momentos importantes, los cuales son la encarnación del Verbo y el nacimiento de la Iglesia. En ambos su presencia indica el camino del nacimiento del Espíritu. Muchas gracias por su atención. Le cedo la palabra a mi compañera Renata. Muchas gracias, Andrea, por cederme la palabra. En la segunda parte, titulada La Madre de Dios en el centro de la Iglesia, tenemos dos capítulos. El primero se titula La Iglesia, pueblo de Dios radicado en todas las naciones de la tierra, en el que vemos cómo se hace una peregrinación a través de la fe con María estando presente. En ella se reflejan las maravillas de Dios y fue un testigo singular del misterio de Jesús. La Iglesia siempre ha pensado en María, quien es bienaventurada debido a su fe, con profunda veneración y piedad. María se convierte en la fe del pueblo, que se transmite mediante el conocimiento y el corazón, y por medio de ella Dios nos da bendiciones. En la siguiente diapositiva podemos ver el segundo capítulo, el cual se titula El camino de la Iglesia y la unidad de todos los cristianos. El Espíritu promueve a los fieles a que sientan el deseo de colaborar para formar un mundo de paz. Los cristianos deben obedecer la fe siguiendo el ejemplo de María, pues solo se logrará la unidad si se funda en ella. Podemos comprender el misterio de la maternidad por medio del misterio del Verbo y viceversa. Los cristianos tienen una confianza ilimitada en María, quien los acoge como hijos y acuden a ella en tiempos difíciles para recibir ayuda. Ella también ocupa un lugar privilegiado en las antiguas iglesias orientales, y por ello una alabanza a la Madre está unida a la alabanza del Hijo y a la del Padre. En el capítulo 3, titulado El Magnificat de la Iglesia en Camino, vemos cómo la Iglesia busca la unidad de los fieles para que sí sigan al Señor. La Virgen está presente en el camino de la fe del pueblo de Dios hacia la luz, y el cántico del Magnificat lo demuestra. La Iglesia sigue a María constantemente y repite las palabras del Magnificat, en el que la Iglesia encuentra el pecado del comienzo de la historia derrotado. María es considerada como la nueva Eva. El amor infinito que Dios siente al mundo queda demostrado debido a que sacrificó a su Hijo por nosotros, como lo vimos en la sesión 12, y María es el primer testimonio de esta verdad. La Iglesia desea conocer las vías de la existencia por medio de la verdad sobre Dios. María proclamó la llegada del misterio de salvación. Por ello, la Iglesia acude a su fe para renovar de mejor manera la conciencia de que Dios tiene amor preferencial por los pobres y los humildes. Es necesario mirar a María, la madre y modelo, para comprender en su totalidad el sentido de su misión. En la tercera parte, titulada Mediación Materna, vemos el primer capítulo, titulado María, esclava del Señor. Existe un solo Dios y llegamos a Él a través de Cristo, cuyo poder se demuestra por medio de María. La mediación de la Virgen está unida a la maternidad, y gracias a esta podemos tener una mayor intimidad con el mediador y el Salvador. María se sometió a cumplir la voluntad de Dios, por lo que aceptó la maternidad, lo que de igual manera fue estudiada ya en el pulso. Su consentimiento es fruto de la donación total a Dios en la virginidad. Ser la madre de Cristo implica abrirse a su misión y obra y a cooperar mediante acciones y sufrimientos. Ella estaba predispuesta a hacerlo debido a su plenitud de gracia y de vida sobrenatural. Le cedo la palabra a mi compañera Sofía Piña. Gracias, Ren, por cederme la palabra. Continuando con la sección 1, María, esclava del Señor, sabemos que existe una relación especial entre la Madre y la Iglesia, ya que, como vimos en la clase titulada Concepción, María colaboró con su fe y obediencia a la salvación de todos los hombres. Esto lo hizo cuando mantuvo la fe y guardó su unión con su Hijo hasta el momento de la crucifixión. En la Asunción, como vimos en la clase llamada María, Madre de la Iglesia, no se sabe realmente si María murió o no, pero se sabe que fue elevada a los cielos. Se afirma que la Virgen Inmaculada fue asunta en cuerpo y alma a la gloria, pero es importante saber que aún asunta en los cielos, María no deja su misión salvadora. Su maternidad permanece en la Iglesia, pues continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. La Iglesia expresa su fe en María cuando la llama abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. En el punto número 2, María, en la vida de la Iglesia y de cada cristiano, se dice que María es ejemplo de fe y obediencia. Como vimos en clase, María tuvo fe en la palabra de Dios y dio a luz a Jesús. Por ello, María es honrada en la Iglesia. ¿Por qué a la Iglesia se le considera madre? Igual que María creyó la palabra de Dios y permaneció fiel, de la misma manera la Iglesia llega a ser madre, cuando predica y bautiza a los hijos nacidos de Dios.
¿Por qué la iglesia es un signo de unión con Dios? Porque como María está al servicio del misterio de la encarnación. La maternidad es una relación única e irrepetible entre dos personas. La relación de la madre con el hijo y el hijo con la madre. Una relación madre e hijo, y es así como María está presente en el misterio de la iglesia. La entrega es la respuesta al amor de una persona, en este caso, al amor de la madre. La iglesia a lo largo de toda su vida mantiene con la Madre de Dios un vínculo que incluye el pasado, el presente y el futuro, y la venera como madre espiritual de la humanidad y abogada de gracia. En el punto número 3, el sentido del año mariano, se habla de que la iglesia proclamó un año mariano, esto con el fin de resaltar la santidad excepcional de la Virgen María. Las conclusiones de la carta son: 1. Invocación a María. Al final de la liturgia se invoca a María y le pedimos que socorra al pueblo que sucumbe y lucha por levantarse. 2. Cambios de la humanidad. La humanidad ha hecho admirables descubrimientos y avances, pero el cambio principal es el que acompaña el camino del hombre y es un constante desafío a seguir la vía del no caer, pero levantarse, si se ha caído. Finalmente se dice que la Iglesia se dirige a María con la palabra socorre, pues la Iglesia ve en María la maternidad y el socorro al pueblo cristiano para que éste no caiga. Con esto concluye la presentación sobre la bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina. Les agradecemos a todos por su tiempo. Gracias.